2015, México. Cientos de ancianos que viven solos en el campo encienden la que es su única compañía y contacto con el mundo exterior, la televisión. Algo raro pasa. No aparecen programas, actores, comediantes, nada. Solo estática. Aquella noche y las que siguen la pasarán con nada más que soledad. La señal nunca volverá, pues aunque ellos no lo sepan, se ha dado un apagón de la señal analógica quedando solo la digital. Parece una historia de terror existencial, pero ocurrió realmente. El mundo cambió y para ellos ya era demasiado tarde. Pero los adultos mayores no son los únicos de los que se podrá decir esto. Sí, todas esas expectativas, esas imágenes ideales y hasta los sueños del futuro de la gran mayoría nacieron en un mundo que ya solo existe como simulación o como mera puesta en escena, donde unos representan un rol, un papel o un personaje sin darse cuenta. Lo que sigue es bastante lógico. Todas esas expectativas que no tienen correlación con ninguna realidad, a menudo pues solo conducirán a la frustración existencial o a la confusión total de la propia identidad. Dos males que no parecen ser nada raros actualmente. Metafóricamente hablando, o quizá no tanto, mucha gente estudió para desempeñar labores que hoy ya hacen las máquinas, y mucha más gente está trabajando para lograr vivir en futuros que hoy son técnicamente imposibles. Si cualquiera quiere vivir como su padre o como su abuelo jubilado, recibiendo una pensión mensual, eso ya es una ficción en la mayoría de todo el mundo. Y es que apenas 20 años bastan para que algo en lo que toda la sociedad creía deje de existir o se vuelva una tontería, una burda mentira. Las cifras no mienten, los cambios son tangibles. Si tienes casi 20 años, el mundo para el que se te crió ya solo vive en memorias. Hace 20 años había el doble de gente viviendo en extrema pobreza. Hace 20 años había 20% menos de gente con depresión. También la gente vivía en promedio 5.2 años menos. Y aunque suene raro, no era anormal que la gente sí confiara en los bancos. Internet, los teléfonos celulares y otras tantas cosas más como las redes sociales, si no eran meras curiosidades, eran prácticamente fantasías de ciencia ficción. Las mujeres del mundo en promedio tenían más hijos. E incluso ese gran y casi omnipotente Disney, del cual hoy se habla tanto, estaba lejos de ser ese mega macroimperio que es el día de hoy. Y más, muchísimas cosas más en tan solo 20 años. Algunas cosas las sabemos y otras apenas las iremos descubriendo. Porque al final de cuentas eso es la ciencia, la observación de los fenómenos. Pero cuando no podemos observar un fenómeno, este permanecerá invisible hasta que sus consecuencias visibles se den. O como diría aquel dicho, la mayoría de las veces solo cierran el pozo hasta que se cae un niño en él. Al final, cada cambio solo trae más y más posibilidades y por tanto más cosas que entender. Por ejemplo, como decía en otro video, ahora la gente puede llegar a ser más vieja y al mismo tiempo ya no depende tanto de otros. Al mismo tiempo, llegar a ser mayor implica muchas veces una salud y capacidades más restringidas que están abriendo todo tipo de debates éticos y legales sobre la duración de la dignidad de la vida humana. Así también, el no depender de otros genera mayor distanciamiento social entre viejos como jóvenes, razón de que hoy se esté hablando ya de una oleada de soledad que solo parece crecer más y más conforme pasa el tiempo. No es tan sencillo, no se trata de decir que hay que voltear al pasado y tratar de regresar a él, o que hay que caminar hacia adelante y ya, que esa es la solución, que eso lo hará que todo esté todo mejor. En estas generaciones, muchos fueron educados para obedecer órdenes y acatar lo que decía una autoridad académica o laboral, pero cuando llegaron a la vida laboral, se encontraron que les pedían ser innovadores y propositivos. Simplemente, el mundo se había hecho más competitivo y hasta una fábrica de herramientas ya competía con fábricas de China y de todo el mundo. ¿Cómo puede esperarse asertividad y capacidad de propuesta de gente que tenía que pedir permiso hasta para ir al baño?
Si uno ve las críticas recientes a la educación, se topará con mucha gente quejándose de que no se les preparó para ser flexibles, individuales e independientes. Es irónico, pues como he dicho varias veces, se da mucho que quienes critican al actual sistema lo hacen porque éste les exige ser productivos y ser personas entregadas totalmente al trabajo. Luego después van y critican a la escuela porque no les enseñó a hacer lo que ese sistema que tanto critican les exige ser. Obviamente no todos los cambios son sociales, algunos otros son de una escala, difícil de entender. Diferentes pueblos del mundo y hasta países enteros afrontan que en los próximos años tendrán que dejar atrás sus tierras porque serán tragadas por el mar. Tal es el caso de Kiribati, que ya se está hundiendo irremediablemente. ¿Qué se puede construir sobre una tierra que se está inundando? Para algunos la pregunta es filosófica y existencial, para otros directa, muy real y muy política, pero en sí es una pregunta que cada vez más personas deberían de estar haciéndose. Y estos fenómenos no son historias, no cuentan con una moraleja o con algo parecido en la mayoría de los casos, no son principios ni finales, no son un episodio de una serie de televisión, son solo eventos. Verlos de otro modo solo nublará el juicio. Por ejemplo, muchos japoneses fueron criados para ser de los mejores trabajadores del mundo, para ser salaryman, gente que le daba su vida a su empresa y a cambio recibía todo lo necesario para una vida digna. Actualmente muchos de esos que fueron educados y otros que incluso llegaron a vivir esa vida viven en cafés, internet y otros más van de trabajo en trabajo sin mayor esperanza para su futuro. Brincaron y cuando cayeron, la tierra era otra. No hay un principio o un final. Está pasando y no se sabe a dónde va a llevar cada fenómeno, cada evento. Lo digo porque a menudo el pensamiento ante los cambios es: va a pasar, la cosa se va a poner rara un tiempo, pero luego todo volverá a la normalidad. Cuando sí, incluso la normalidad de vez en cuando va cambiando. En cada país y en cada lugar del mundo vemos cambios similares, algunos más grandes que otros, algunos todavía ni siquiera se han descubierto. Como por ejemplo, lo que pasa en pueblos y en provincias. Lugares que a menudo se piensan como inmunes a lo que pasa en el exterior, como un paraíso del tiempo. En México hay verdaderos pueblos fantasma, poblados solo por ancianos, cuyos hijos y nietos emigraron a la ciudad o al extranjero. Y esto se podía intuir porque desde algún momento de los últimos años, por primera vez en la historia, ya vive más gente en las ciudades que en el campo. Lo que trato de decir es que las estadísticas pueden sonar muy sencillas, ¿no? Un 20% de la gente que antes X todo esto, pero en sí ocultan demasiado cambio, demasiado drama humano, demasiada confusión y demasiadas oportunidades también. Por ejemplo, esto de que viva más gente en la ciudad puede sonar simple, pero conlleva cambios críticos para toda la humanidad. En primer lugar, una desconexión severa con lo que fue la vida hace apenas unas décadas, por lo que se van creando casi mitos del pasado, desde gente que ensalza lo natural como lo mejor para la salud y corre a consumirlo en empaques sellados de vegetales muy bien procesados como si aquello fuera lo natural, pero en realidad para ellos no hay diferencia. Natural es que el empaque sea verde y eso es todo. Natural es una idea que se va difuminando, se va volviendo ambigua y va cambiando de significado porque justamente pasa eso. No hay algún tipo de conexión ya con ello. Lo que la mayor parte de la gente conocerá por natural serán parques diseñados, plantados y cuidados por seres humanos. Personas incapaces de entender esta idea del arraigo por la propia tierra, esta idea de que perteneces a un lugar, pues en la ciudad la mayoría vivirán como meros residentes y nunca como pobladores. De ahí que la virtud hoy sea la movilidad y no el arraigo. Incluso basándose en imágenes publicitarias del pasado para definir un pasado que nunca fue de ese modo. Todo con tal de tener algo a lo que abrazarse de la confusión y la incertidumbre. Algo que en mi opinión es muy humano y que parece que todos hacemos alguna vez. Ya lo decía Bauman, viviremos la era de las retrotopías. Todo tipo de gentes convirtiendo hasta los pasados más oscuros en utopías a las que hay que aspirar. Si cualquiera quiere evitar ser como aquellos ancianos que se quedaron con pura estática y soledad en su televisor,
y ser más como uno de esos que en su momento se beneficiaron profundamente por apostar a la computación e Internet, solo queda intentar entender que la tierra bajo los propios pies se está moviendo ahora mismo y que va a seguir haciéndolo, por lo que hay que entender y analizar cada punto sin dejarse llevar por la fantasía del progreso o de la retrotopía. No todo pasado fue mejor, ni menos así todo futuro lo será. El tiempo no es una línea ascendente ni descendiente, es solo algo que al medirlo nos ayuda a entender un poco la complejidad de la existencia, algo que al medirlo muchas veces nos da tentación de añadirle todo tipo de significados subjetivos, no tanto para entender la existencia, sino para entendernos a nosotros mismos. Los cambios que ya ocurrieron irán cambiando o ya han cambiado nuestra vida. Eso no se puede cambiar, porque mucho de esto ya ocurrió. Solo que, como ya lo he dicho, la más de las veces ni siquiera nos hemos dado cuenta. La más de las veces estamos en una obra de teatro donde representamos un presente que ya solo existe como simulación. No todo es una catástrofe, no todo es una bonanza, pero sin lugar a dudas, cualquier cambio que nos agarre desprevenidos fácilmente nos llevará a la frustración y la impotencia. Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Qué nos espera de aquí a 20 años? Muy en resumen, y solo por decir unas cosas, menos privacidad, y parece que a la gente le va a importar cada vez menos. De hecho, actualmente ya posteamos mucho de nuestra vida y de nuestros datos personales al gran público en todos lados. Estar conectados más y más tiempo. Un descenso continuado en las tasas de natalidad. La realidad tangible irá perdiendo valor ante la realidad digital. Así también seguirá avanzando la hiperculturalidad, donde ni siquiera es necesario que un artista o un cantante, lo que tú quieras, sea alguien real para ser famoso y ser todo un éxito entre las masas. Menos y cada vez menos uso de dinero físico, así como también menos pertenencias y más servicios, es decir, más Netflix y menos tener cosas tú. Un Netflix de la ropa, que sí se está desarrollando, uno de autos, que ya le llamamos Uber, y otras tantas cosas más, o sea, servicios en vez de pertenencias. Mayor flexibilidad laboral, algo que suena bonito, pero que en realidad es que sin importar lo que hayas estudiado, muy seguramente tendrás que seguir aprendiendo y aprendiendo más y nuevos modos de trabajar para poder ser competitivo. Y pues también algo muy bueno, mayor esperanza de vida ante todo tipo de enfermedades. Aunque claro, eso también nos trae el reto de que vamos a ser más viejos. Y así, un muy largo etcétera. Y cada uno de estos puntitos va a cambiar mucho de lo que hoy llamamos realidad. Cada uno de estos puntitos, si llegamos a tener hijos en esta generación o los niños que van naciendo ya en este momento, harán que lo que les enseñemos pensando en este mundo que estamos viviendo en este momento, pues quede bastante desactualizado y obsoleto de una forma muy rápida. Por lo cual, principalmente la enseñanza que tendremos que darles es aprender a aprender. Para concluir, no somos la primera ni la última generación en vivir cambios enormes y profundos. Tampoco los primeros en creer que el mundo será como nos enseñaron que era. No, en mi opinión, no hay mente o cuerpo que pueda con todo esto a solas. Necesitamos cooperar, primero para entender y luego para actuar. Quizá para adaptarse, quizá para contrarrestar o quizá para cambiar las cosas. No es un reto nuevo, pero es un reto que hay que tomar, o de lo contrario, probablemente un día lo que veremos será estática e incomprensible en medio de la soledad. Y al mundo no le importará, porque para el mundo nos habremos quedado atrás. Bueno, eso ha sido todo por el momento. Personalmente esto tiene una dimensión humana muy fuerte. Yo también fui criado y educado para una fantasía, para algo que ya no existe. También, como la gran mayoría, estoy en un choque entre lo que fue y lo que está siendo. Entre lo que creo y lo que parece que se nos quiere obligar a creer. Entre lo que esperaba y entre lo que es. Como lo he dicho, no todo es negativo. No todo es positivo, pero sí parece que casi todo sí que es diferente. Que muchas de las veces la crítica social es más bien una tarea de darse cuenta de eso que ya se acabó y que apenas va a empezar a hacer daño o nos va a hacer bien. Desde oportunidades de negocio hasta crisis existenciales. Esos son los efectos de todo esto.
Sería muy interesante leer en los comentarios una cosa para la que les hayan educado o se les haya enseñado y que de repente al llegar al mundo real, ¡puf!, no es cierto, era falso y pues vaya, todo lo que pasaron. Eso sería muy interesante porque seguro que hay mucho más. También, pues obviamente compartir y darle manita arriba a este video hará que pueda llegar más lejos y eso sería de increíble ayuda. Y si ya quieres ayudarme más, pues está Patreon, de verdad. Muchísimas gracias por todo. Se despide César Hernández, también conocido como Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil. ¿Saben una cosa que ha pasado, aunque un tanto más frívola, es que poblaciones que antes eran un tanto más constreñidas, un tanto más alejadas, más outsiders dentro de la comunidad social, o sea, los frikis, los nerds, etc., todas estas poblaciones hoy día se han ido volviendo cada vez más un centro, un foco de atención. Los gustos que antes se consideraban ñoños y aburridos, lentamente pues van siendo cada vez más masivos, desde cómics, superhéroes, videojuegos y mucho más. Todo esto hace apenas 20 o 30 años pues era visto como eso, una mera ñoñería, una estupidez, y hoy día es lo cool.